Bueno, a las 11 de la mañana de hoy, 25 de septiembre, concluyó la intervención principal de Mahmoud Abbas como presidente del Estado de Palestina en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas que se ha venido llevando a cabo en estos últimos 3 días y que queda todavía uno en la ciudad de Nueva York. Una intervención supremamente clave, no solamente por su vigencia histórica que tiene en estos últimos años principalmente, sino por el llamado urgente que hace a través de las Naciones Unidas a los distintos actores a nivel internacional para actuar ya contra el genocidio que cada vez más se reconoce a nivel internacional viene cometiendo el gobierno de Benjamín Netanyahu contra la población palestina y particularmente contra la ubicada en el territorio de Gaza, como hemos visto en los últimos años. Bueno, estas son unas intervenciones claves, lo que se ha visto por parte de Mahmoud Abbas en las Naciones Unidas, y que la idea en este capítulo es analizar un poco más también cuáles son las principales noticias derivadas de estos últimos días en el marco de lo que ha venido ocurriendo con la presión internacional que se está ejerciendo contra Israel y los efectos que puede llegar a tener en el corto plazo para poder determinar el curso de la guerra hacia otro lado o poder cambiar ese curso de la guerra que ha venido desarrollándose en estos últimos meses. Lo que hemos conocido hasta el día de hoy es que la presión ha llevado, por ejemplo, a que países de la Unión Europea, el primer país de la Unión Europea que prohíbe el ingreso a su territorio por parte de Netanyahu es Eslovenia. Y es que Eslovenia, siendo un país de la Unión Europea, es uno de esos países que ha venido rechazando en estas últimas semanas el genocidio y que hoy por hoy ya es el primer país que señala que no permite el ingreso de Benjamín Netanyahu a su territorio. Hoy por hoy se conoció también que Netanyahu, en su avión presidencial que partió desde el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv, allí en Israel, y que va camino hacia la ciudad de Nueva York para su intervención en las Naciones Unidas, pues no pasa por territorio aéreo de España ni de Francia como un modo de protesta por la posición que han asumido ambos países, especialmente Francia en estos últimos días, de reconocer a Palestina como un estado con plenos derechos a nivel internacional. De esa manera, entonces, Benjamín Netanyahu lo que ordena es que su avión pase solamente por territorio aéreo de Grecia un pedazo y siga por todo el Mediterráneo, aumentando su recorrido más de 7 horas, pero que hace que no tenga que pasar por territorio aéreo ni de España ni de Francia. De esa manera pues están las condiciones de la diplomacia internacional en este momento, y que es muy positivo porque muestra cuáles son esa presión internacional que se ha ejercido contra el gobierno de Netanyahu. Veíamos también que en el marco de los deportes, por ejemplo, ya la UEFA y la FIFA, que son dos de las principales autoridades a nivel internacional del fútbol, que es hoy por hoy también el principal deporte en términos de alcance mediático internacional, pues está estudiando excluir a los países o a los equipos de fútbol de Israel de competiciones internacionales. Un acto que es bastante simbólico en el marco del deporte, como se espera pues en este momento. Y como si fuera poco, y tal vez el aspecto más importante y más valeroso en términos de las acciones humanitarias que se puedan desarrollar en este momento, tiene que ver con la Flotilla de la Libertad, que ya lleva 2 semanas largas en alta mar, especialmente por todo el Mediterráneo, y que se proyecta que en los próximos 7 días llegue hacia las costas de Palestina, de la Franja de Gaza, esperando que no sea interceptada por la Armada de Israel. Pero en este punto es muy clave tener presente lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días, particularmente por las decisiones de España y particularmente de Italia respecto al acompañamiento por sus armadas de la Flotilla de la Libertad. Recordemos que la Flotilla de la Libertad es una iniciativa netamente humanitaria de distintos orígenes de países, de personas que hacen parte de distintos orígenes, más de 60 países, y que han tomado la decisión de sumarse en una flotilla que va camino hacia la Franja de Gaza de una manera muy simbólica para llevar víveres, llevar agua, llevar distintas
insumos médicos, pero principalmente es para mostrar la forma humanitaria de romper un bloqueo de ingreso de este tipo de elementos de primera necesidad que no se ha podido hacer por tierra ni por aire en estos últimos meses y que los estados tampoco han tenido la decisión de romperlo. Pues la noticia principal en este aspecto es que España decide hacer un acompañamiento con una barcaza de su flotilla también de la Armada en todo el proceso de acompañamiento que debe tener la flotilla de la Libertad. Y por su parte Italia también, el gobierno de Giorgia Meloni, que es un gobierno que además tiene una línea muy cercana con las posiciones de Benjamín Netanyahu en Israel, pues ha anunciado que va a hacer un acompañamiento de la flotilla de la Libertad. Ahora, esto es una noticia principalmente por el gobierno de Italia, y es que no es un regalo por parte del gobierno de Meloni este apoyo que se va a realizar hacia la flotilla de la Libertad, sino que tiene que ver más con una presión al interior, una presión doméstica que han generado múltiples sindicatos en el contexto doméstico del país y que han anunciado desde los astilleros, sindicatos astilleros, hasta los sindicatos de maestros, entre otros, un posible paro general en todo el país de no hacerse un apoyo a la flotilla de la Libertad y de una expresión concreta por parte del gobierno de Italia en este recorrido que se está haciendo por parte de esta iniciativa humanitaria que va en este momento por todo el Mediterráneo y que se entiende va pasando en este momento por las costas o por mar de Grecia y de Italia. Ya centrándonos un poco más en lo que ha sido la intervención de Mahmoud Abbas, en las dos intervenciones que ha realizado en las Naciones Unidas en este año, pues tengamos presente lo principal y lo más importante que ha dicho, y es que el Estado de Palestina es un Estado que debe reconocerse tanto como el Estado de Israel. Es decir, reconoce la posición de dos estados, que no solamente ha sido aprobada por la ONU en distintos momentos a nivel histórico en el año 1947, en el año 1966 y recientemente en intervenciones por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, sino que también considera que esto es una posición contraria a la posición de Hamás. Hamás como una organización militar que practica el yihadismo y que practica la solución de expulsión y de eliminación de Israel como Estado, pues no considera que sea una posición correcta una solución de dos estados, que sí la considera la Autoridad Palestina, que hace parte de una organización política distinta a Hamás, que es la OLP, o la Organización para la Liberación Palestina, una corriente ideológica y política distante a lo que hoy controla la Franja de Gaza en términos políticos y militares, que era Hamás, y que pues ambas son facciones opuestas, pero que han tenido una importancia especialmente en estos últimos 15 años en el territorio de Palestina. Pues Mahmoud Abbas, siendo parte de la Autoridad Palestina, es decir, de la Organización para la Liberación Palestina, la organización que no es compatible con Hamás, ha presentado entonces una posición de la necesidad de rescatar nuevamente la solución de dos estados, cosa que aplauden y apoyan y abrazan distintos estados a nivel internacional, y que en este momento pues se espera que la presión sea lo suficientemente fuerte para lograr que un próximo gobierno en Israel pueda iniciar nuevamente conversaciones en este sentido. Una de las posiciones más claves también que señala Mahmoud Abbas en su intervención es la condena frontal contra los hechos de terrorismo realizados por parte de Hamás contra la población israelí ocurridos el 7 de octubre del año 2023 y que fueron el detonante o la excusa para que nuevamente Israel iniciara toda la campaña militar y
posteriormente de genocidio que ha venido aplicando durante estos últimos 2 años contra la Franja de Gaza. Y es que esta diferenciación es supremamente clave porque demuestra que, como lo explicábamos hace un momento, son dos grandes corrientes desde el punto de vista político que hay actualmente en Palestina. Por un lado, la que encabeza Mahmoud Abbas como presidente de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación Palestina, y por su parte entonces del Estado palestino, y Hamas como una organización político-militar que controla lo que se denomina como la Franja de Gaza. Hamas es quien decide desde un punto de vista extremista, yihadista, realizar los actos de terrorismo, de secuestro y de violencia contra la población israelí ocurridos el día 7 de octubre de 2023, y frente a esto Mahmoud Abbas con su organización se distancian y condenan esos hechos que han venido ocurriendo tan fuerte como la condena que se ha venido realizando del genocidio a manos del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y sumado a esto anterior, señala Mahmoud Abbas una posición muy importante, y es que no se puede confundir la solidaridad con la causa palestina con el antisemitismo, que es un hecho que ha venido ocurriendo también a nivel histórico, y en estos últimos años se ha venido también reflejando en acciones contra personas que practiquen el credo, la cultura, los valores judíos. Y esto es muy importante porque se distancia también Mahmoud Abbas de cualquier organización, no solamente en el contexto de Medio Oriente, sino a nivel internacional, que genere algún tipo de violencia contra personas que sean judías o que practiquen esta cultura, esta religión, en países de Europa, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo donde se encuentren personas con este autoconcepto nacional. De esa manera, entonces, es muy importante la posición que ha venido reflejando Mahmoud Abbas en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Una Asamblea General de las Naciones Unidas que además está en el marco de sus 80 años, que son 80 años de muchas vicisitudes, pero que estos 80 años marca tal vez la principal crisis en términos institucionales que ha tenido las Naciones Unidas en toda su historia. Debido a múltiples razones, puede ser que se sume a la inacción que se ha venido ya reflejando en estos últimos años, como lo sabemos, en términos de no tomar acciones concretas frente a Israel con el llamado genocidio que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza, sino también lo que ha venido ocurriendo con su principal líder a nivel internacional, que es los Estados Unidos como superpotencia hegemónica internacional. Sabemos que estamos en un mundo que está en un proceso de transformación acelerado y que todavía no sabemos hacia dónde va a desembocar estas crisis internacionales, no solamente geopolíticas, sino también económicas, en las que nos encontramos todavía, y que con toda seguridad va a tener un resultado de transformación, de cambio también de las instituciones internacionales donde se encuentran los distintos estados a nivel internacional como foros. Esperaremos entonces qué resulta de la intervención que ocurra el día de mañana de Benjamín Netanyahu y cuáles son las acciones que van a seguir ocurriendo en apoyo a el país de Palestina, que estamos seguros que van a tener que tener un enfoque positivo para los próximos años.